la medida más grave que se puede adoptar en este país respecto a una persona individual, la privación de libertad en régimen de prisión preventiva, sin permisos de salida, ni siquiera de carácter extraordinario, salvo que así lo dependa del juez, y sin que haya plazos establecidos claramente para estas personas que, hombre, deben estar viviendo de una manera conflictiva. Lo que me imagino es que conocerán al régimen, no entenderán, pero es que el entendimiento es este. No hay manera de resolver el tema dialogadamente por los grupos de ultraderecha. El caballo de Troya que usted alguna vez ha... No hay manera de dialogar esto y ahora es una guerra de desgaste. Vamos a ir inhabilitando a gente y a ver cómo va la lista. ¿Tomará velocidad? ¿El juicio se resolverá? ¿Veremos el juicio antes de lo que suele ser habitual? Se irá a toda velocidad, salvo que se utilicen los tiempos de una manera que hasta ahora no se ha hecho. Por ejemplo, que plantee un recurso de amparo, que lo deben plantear, yo lo haría por lo menos ante la resolución de confirmación de la prisión. Previo tendrán que formular la nulidad, irán al amparo y a lo mejor el amparo se admite a trámite, a lo mejor hay una expectativa X de que el Constitucional pueda hacer algo. Al fin y al cabo, el Constitucional es el principal protagonista de esta historia. Lo han convertido en principal. Y ahora se va a producir una situación muy curiosa, porque todo empieza en el Constitucional y ahora va a pasar por el Constitucional, que va a tener que determinar si la desobediencia, que es el primer escalón de esta escalada, pues tiene algún sentido con alguna rebelión o tendrá que examinar su propia desobediencia. Y no sé si eso lo puede hacer el Constitucional, si él mismo puede examinar si él me ha desobedecido o no dentro de esta trama criminal. Y no sé qué supuestos se imaginan que pueda haber para sustituir a los magistrados del Constitucional que no puedan intervenir. Total, bueno, entramos en toda esta dinámica alambicada propia de un sistema político rebuscado. De seguida tornem a comentar aquestes qüestions amb els nostres tertulians. Abans, però, encara alguna qüestió que té a veure amb la corrupció. El Grupo de Estados contra la Corrupción, que depende del Consejo de Europa, ha denunciado al Estado, al Reino de España, diciendo que sigue sin cumplir una serie de normas para la lucha contra la corrupción. La declaración detallada de bienes, regalos, dietas en la clase política. Y ese tirón de orejas parece que tampoco... Bueno, la corrupción es la madre de todo esto. Es decir, todo esto está como está por esta situación y la incapacidad de diálogo tiene también que ver con la corrupción. Lo fundamental en el tema de la corrupción es que uno toma el escenario, por ejemplo, de Madrid, y estamos hablando de 4 presidentes de la comunidad autónoma o imputados o alrededor del círculo imputatorio, así como al caer. Siempre probablemente, presunción de inocencia y todo esto, que uno en España la tiene que repetir más o menos miles de veces porque como nunca llegan las resoluciones y estos procesos cuando interesa van a una velocidad de -0, lo cual yo califico como ausencia de justicia porque la justicia tiene unos plazos. Esos plazos están en las propias leyes y esos plazos están determinando tu poder, porque tu agenda es tu poder. En el momento que los plazos de la justicia se mueven como se quiere, deja de ser un poder para ser un títere. Así de claro, porque en el mundo del poder el tiempo es Cronos, es el que manda. Y por tanto, en este punto pues tenemos ahí unas causas que más o menos se van investigando, se va viendo el caso Leso, el Canal, el expolio, hay un presidente por aquí, Ignacio González, otro que parece que también, Gallardón y tal. Bueno, claro, uno dice, oiga, en este país, me ha dicho usted que es la capital, ¿no? Madrid. Oiga, este país tiene esto de siempre, ¿no? Desde que el PP está ahí. Este país tiene un problema gravísimo con la corrupción. Basta cogerlo ahí. Es una situación realmente tremenda la que están viviendo todas las españolas y españoles que diariamente leen la prensa y ven un caso y otro, y porque esto empezamos a destaparlo. Porque si en el 2012 no empezamos a contarlo, no sabemos ni siquiera en qué hubiera quedado todo esto. Y se ha reventado la sentencia del caso Palau, ¿no? Claro. A ver, no hay voluntad de luchar contra la corrupción. No hay voluntad de crear un poder judicial independiente, que es el primer elemento para luchar contra la corrupción. Liquidar todo eso del Consejo General del Poder Judicial, liberar a la justicia y convertirla en una justicia homologable como el resto de la justicia europea. No hay policías especiales para luchar contra la corrupción. No hay un fortalecimiento de instituciones de base.
no hay creadas oficinas de recuperación de activos financieros que permitan hacer una prospección del delito para poder pillar el dinero robado antes de que llegue el proceso. Aquí tendría que aprobarse ya una ley anticorrupción. No le vamos a llamar antimafia por un cierto decoro, eufemismo, pero una ley anticorrupción hace falta en este país, con un guión incluso más duro que el de Italia. Mercedes Alaya, la semana pasada, conocida por la instrucción de las causas de los falsos ERE de la Junta de Andalucía, pronunció una conferencia sobre la independencia judicial y lamentaba las injerencias del poder político en la actividad judicial, y también afirmó que existe una justicia para poderosos y otra para los que no lo son. Es como una especie de estigma del cual es imposible... Cualquier juez que haya trabajado mucho tiempo en la carrera judicial en España puede percibir perfectamente lo que es la justicia ordinaria para todo el mundo, que desgraciadamente no es de mucha calidad, más bien muy poca calidad, pero esto ya no es solamente responsabilidad de los jueces, sino de la inversión, de los medios materiales y personales. Y cualquier juez puede comprobar cómo, cuando la causa tiene determinadas características relacionadas con el querellado, con el imputado, con el investigado, con su posición política, con sus amigos, con el volumen económico del asunto en relación con intereses públicos, etcétera, la brújula se estropea, el norte va para el sur, aquello ya no funciona, se alteran todas las constantes del juzgado. Y además se experimenta una situación en la que tú ves que el sistema, tal como ellos lo tienen fagocitado, porque el sistema funciona perfectamente desde el punto de vista formal, pero después ellos lo utilizan, no está preparado en absoluto para luchar contra la corrupción. Es imposible. Para empezar, el perito, ¿dónde lo encuentras? No es fácil encontrar un perito, por ejemplo, en el tema del Banco Popular. ¿Quiénes van a ser los peritos? No irán a ser del Banco de España, ¿no? Quiero decir, es difícil el trabajo, es muy duro el trabajo. Y por tanto, no me extraña que ella opine esto, aunque ella en su etapa tuvo el apoyo correspondiente a que se perseguía al Partido Socialista y esto no le iba mal al Partido Popular. Es el juego político de este país, es decir, no hemos hecho en ningún momento una transición política profunda a la democracia en el sentido de respetar autonomías de poderes y en el sentido de respetar autonomía de reguladores, supervisores y de respetar a las distintas comunidades que forman el poder. España es un país que ha estado mayoritariamente durante toda su historia en manos de la derecha. Y la derecha en este país ha dado los resultados que ha dado. Uno puede mirar la lista de premios Nobel, el I+D español, el gran progreso español, dónde hemos estado, en qué vanguardias hemos estado del arte, de la cultura. Los resultados son los que son. Yo creo que hay que ser en esto mínimamente objetivo. Y se trata de que en un país como el nuestro, la experiencia nos demuestra que el poder tiene que estar muy repartido, muy organizado, y tiene que haber inmunidades y autonomías en el ejercicio del poder, porque si no, este país tiene la tendencia que tiene. I no passa nada, se puede superar la tendència, però hay que tomar consciència. Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Elpidio José Silva, gràcies per haver-nos acompanyat aquesta nit al Mestres 24. Jo me'n torno a la taula per acabar de sentir també les seves opinions. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Elpidio. Doncs... La directa... I ara es veu a veure qui aguanta més, no? Qui aguanta més. Ara, això me ve al cap el que nosaltres en diem la no violència, Gandhi, la no violència de Gandhi. Gandhi li deia satyagraha, que volia dir resistir o persistir en la veritat. Ell deia, aquí hi ha una llei injusta i aquí és qüestió de persistir, no violentament, però persistir. La satyagraha, o sigui, la no violència, la va inventar